Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Por el pueblo, la ciudad, el territorio que usted ha caminado, ¿ha visto esculturas? ¿Sabe quién está allí? ¿Sabe qué significa para las personas que se encuentran allí? Y también, ¿qué significa este personaje o esta personaje para la historia? Hoy estaremos con un invitado, un artista que se dedica a crear esos espacios históricos y esos espacios de recordación y, digo yo, de extrañeza. Porque estoy muy segura que donde se encuentran estas esculturas transforman el territorio también. Le dejan allí impregnada una historia que muy probablemente tenemos que buscar para poder comprender aún más el contexto de esa época. Estaremos con Alejandro Hernández Pinto. Él es escultor colombiano y se ha dedicado casi hasta el momento su vida a crear estos personajes históricos en distintas partes, no solo de Bogotá, del país. Ha realizado esculturas como Heriberto de la Calle, Jaime Garzón, el movimiento en homenaje a las víctimas del conflicto en Sumapaz, también esculturas del Bicentenario de la Independencia, esas están en la Gobernación de Cundinamarca, Nuestra Pola, Policarpa Salabarrieta, indígenas Muisca y Panche, que también están allí en la Gobernación, La Silletera, Luis Carlos Galán Sarmiento, y restauraciones en diversas partes de la ciudad y del país. Bueno, ahorita también hablaremos, o en el siguiente podcast vamos a ver qué pasa, sobre otras esculturas que se han desarrollado y que siguen todavía en ese taller porque van para otros sitios. Hoy le damos la bienvenida a Alejandro, que es un amigo de la casa y también nos alegra mucho que se siente con nosotros en esta banca a contarnos su historia. Yo soy Jacdi López y les doy la bienvenida. Alejandro, muchas gracias por sentarte con nosotros aquí en Banca del Parque Radio. Hola Jacdi, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un honor poder compartir este ratico con ustedes. Y como sabemos entonces, en esta sentada de Banca del Parque Radio nos encanta preguntarle a nuestros invitados su historia de vida. Esa historia de vida que nos lleva a aprender, a conocer y a reconocer la otredad. Cómo viven las otras personas, qué ha sucedido, qué influyó. Y nos encantaría que tú nos contaras tu historia. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, yo inicié con el tema de la escultura desde niño porque el tema empezó como un juego. Esto se debe que mi abuelo fue escultor, él se llamaba Luis Pinto Maldonado, y a mí me gustaba mucho ir al taller de él y ponerme a jugar con la arcilla, hacer así pues figuritas y todo eso. Me gustaba el ambiente del taller, la música que él escuchaba, las esculturas que le rodeaban. Para mí era un ambiente mágico. Entonces todo empezó como un juego y si tú miras, más que yo escoger ser escultor, fue como la misma escultura la que me escogí a mí, porque yo no tuve una opción como de decir un día yo quiero ser arquitecto, médico, no. Siempre tuve claro que lo mío era la escultura. O sea, sí es verídico que uno tiene influencias en su infancia casi que vocacionales, directas, pero sí hay algo que definitivamente en nuestra historia dice sí, o sea, pueda que no haya existido alguna duda, pero que le reafirma esa acción o ese paso a dar. ¿Cuál fue ese momento? Pues yo pienso que fueron varios. Con la escultura yo empecé, como te decía, como un juego, pero poco a poco pues este tema se fue volviendo algo más serio para mí y ya el abuelo pues poco a poco me empezó ya pues a guiar, a darme clases prácticamente, y pues en la medida que yo iba avanzando en este tema más yo me daba cuenta de que esto era lo mío. A mí me marcó mucho una exposición que se hizo en el planetario, estamos hablando año 70 y pico, hace mucho tiempo, una exposición de Rodin. Yo fui con el abuelo y ver esas esculturas para mí también fue algo que me marcó. Yo estaba muy niño, pero fue algo que no se me quedó grabado en la mente. Y fueron cosas que lo que me hacían era reafirmar que esa era la carrera, que ese era el camino, más que la carrera, el camino que yo iba a seguir. Alejandro, ¿qué influencias también uno siente que tiene distintas a lo que está aprendiendo del abuelo en ese momento? O sea, como quien dice, bueno, estamos hablando y nos estás contando de Rodin, pero para conocerte un poquito más de cómo empezó esa historia, que tú decías,
yo quisiera irme por este lado. Pues influencias fueron muchas. A mí mi abuelo me inculcaba mucho el tema de la lectura. Él pues era un apasionado del arte clásico, de Miguel Ángel, todos los artistas del Renacimiento. A nivel nacional, mi abuelo fue alumno del maestro Francisco Antonio Cano y él sentía una devoción por él porque pues fue un gran escultor, un gran pintor. Es un artista antioqueño que dejó un legado grandísimo también a nivel nacional. Y pues fueron ese conjunto de cosas que él me mostraba, que fueron como dándome esas pautas de ver a esos grandes maestros, esas grandes obras, las anécdotas que las rodeaban, y el ir estudiando todo eso, pues fue una suma de lo que tú dices, de influencias, personas que ejercen esa atracción hacia lo que ellos hacen y que lo marcan a uno. Posteriormente, pues se abre ese abanico y empieza uno a conocer más cosas y a ver más artistas, y todo eso pues hace que uno sea como una esponja que recibe todo ese tipo de influencias, ¿no? ¿Qué pasa también con esas sensaciones en casa de heredar? Que también hay unas preguntas en casa, en familia, como, ay, la familia, toda la familia es artista, entonces ¿a qué te vas a dedicar? ¿Sí había esas presencias o eran mucho más libres ya por parte, no digo tanto del abuelo, sino por parte de los otros familiares? Como, no, mejor dedíquese a otra cosa, que pasa ahorita mucho con los artistas, ¿no? Como, ciertas frases que se acostumbran. ¿Qué te decían a ti? Pues yo por parte de mis papás recibí apoyo. De pronto por la facilidad que daba el hecho de que ellos ya veían al abuelo toda la vida trabajando en esto, no era un tema tan desconocido como si una persona donde no hay un artista por ningún lado, donde aparece alguien y dice quiero ser actor, quiero ser escultor, pintor, produce más miedo, ¿no? Pero sí hubo familiares de pronto no tan cercanos que cuando yo les decía, está uno por allá en final de bachillerato y la gente empieza con la típica pregunta y bueno, ¿y qué va a estudiar, no? Y sí me acuerdo que una vez a un familiar yo le dije, no, yo voy a estudiar escultura, y el señor quedó asustado, me dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre? No, eso no se puede vivir, eso no, o sea, recapacite, ¿no? Y yo, no, tranquilo, yo tengo mis ideas claras y esa es y punto. El eje, sí, buenísimo. Hay distintas maneras de llegar a lo que uno quiere, pero cuando está decidido, siento que empiezan a abrirse las puertas, siento que empiezan a darse caminos. ¿Qué tal fue para ti iniciar y empezar? Por ejemplo, pregunto, ¿cuál fue la primera escultura que hiciste? La primera escultura que yo hice fue una escultura pequeña de Beethoven, luego hice una de George Washington, y ya cuando hice una figura completa fue una figura de un indígena. La de Washington y la del indígena las conservo, y esas fueron, sí, tendría yo 12 o 13 años más o menos. Y ahí empieza, porque son ya 3 personajes que son históricos, ¿no? Tanto estos 2 clásicos, digámoslo así, desde la historia y la política, y bueno, Beethoven en lo artístico y demás, pero también esas influencias europeas, americanas. Y aquí el indígena, ¿de dónde eras indígena o de dónde fue? Mira que puntualmente no tendría como un referente de decir hice una indígena porque tenía como un referente especial, no, es algo que como que me nació, ¿sí? Tenía como esa sensación, porque es una figura de un indígena acurrucado modelando una vasija, ¿sí? Entonces yo en esa época había conocido, también por medio del abuelo, a Luis Alberto Acuña en una exposición que hizo en la Luis Ángel Arango. Él fue de los fundadores del grupo Bachué. Entonces tuve un diálogo con él muy corto. Yo también estaba así, estaba súper pelado, y él hablaba acerca de la importancia de los indígenas, del arte precolombino, de nuestras raíces, y de pronto todo eso hizo que se llegara a decantar en esa escultura, ¿no? Esto me lleva a preguntarte, y de pronto es muy pronto, pero ¿cómo es el proceso de creación de Alejandro? ¿Ha cambiado? ¿Es el mismo del inicio o ya se ha ido como transformando? Pues, ¿qué te digo yo? No siempre es el mismo, depende del trabajo que esté realizando, porque de pronto lo más conocido de mi trabajo es lo que la gente ve en las plazoletas, en las calles, las esculturas de personajes públicos,
pero hay una parte que es como otra faceta de mi trabajo, que es una escultura que es ya obra personal, que nada que ver con personas de la historia, sino que ya es un tema más de estudios de movimiento, de composición, de todo ese tipo de cosas. Entonces ahí hay una creación que parte mucho del dibujo, y el dibujo va a bocetos en plastilina pequeños y posteriormente a figuras más grandes ya modeladas en arcilla. Cuando se trata de personajes históricos, pues ya ahí el proceso es de investigación en el sentido de saber cómo era la persona, sus costumbres, su forma de vestir, todo eso, ¿no? Entonces ahí de pronto hay una bifurcación entre lo uno y lo otro. Emocionalmente uno como artista necesita influencias. Hablamos de la música, la lectura, pero justo en este momento, ¿qué te está influenciando? Tal vez qué música estás escuchando, qué libros estás leyendo. En este momento estoy trabajando, a mí me gusta mucho la música de Eric Satie. Hay una composición de él que se llama Gymnopédie. A mí me encantan, y en estos días he estado trabajando mucho en obras con ese fondo, ¿sí? En cuanto a la lectura, yo soy muy ecléctico, paso de una cosa a otra. Estoy en este momento terminando un libro que para mí me ha gustado mucho por la vivencia del protagonista, que es el idiota. Me ha gustado mucho, inclusive en algunos lugares del libro me he devuelto para volver a leer un capítulo entero, porque me parece interesantísimo lo que él plantea en el libro a nivel humano, ¿no? ¿Se llama así, El idiota? De Dostoyevski. Wow. Bueno, ahí ya también empezamos a preguntarnos también ese tema cultural y político que se empieza a unir y que, bueno, al parecer estaba ya en ti, especialmente a la hora de crear estas obras, estas esculturas que generan una memoria histórica, interrumpe, lo digo a opinión personal, interrumpe con lo histórico de la ciudad. Digo interrumpe porque siempre la historia ha sido contada desde estas partes de los colonizadores y demás. Entonces, cuando empiezas a hacer esculturas de ese tipo, ¿qué empieza a suceder en ti? O sea, como que también es un raye por dejar de hacer estas esculturas que no nos hablan de nosotros, sino de los otros. Sí, pienso que la historia pues se cuenta de muchas maneras, pero una de las formas que más ha trascendido a través de la historia es la iconografía. Nosotros conocemos mucho de los pueblos a través de esos iconos que han ido quedando a lo largo de la historia. Ya que no sean gratos o no, pues no importa, pero existieron, ¿sí? Y es bueno como tener ese referente de cómo eran, qué legado dejaron, todo este tema de costumbres, inclusive hasta la misma historia del vestido. Yo una vez hablaba con alguien que trabajaba con el tema de escenografía, y muchas veces la escultura y la pintura, sobre todo, son referentes tremendos, ¿no? Porque cuentan cómo eran las costumbres de la gente. Entonces yo pienso que, por ejemplo, a raíz de todo este tema de las esculturas que se han derribado, de los conquistadores, todo eso, yo no estoy muy de acuerdo, porque es que una cosa es la persona, el personaje, si fue malo o no fue malo, y otra cosa es la escultura. La escultura no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, en Cali y en Popayán se derribaron unas esculturas de Sebastián de Belalcázar, que eran obra de un escultor español importantísimo, que fue un gran escultor, que se llamaba Victorio Macho, ¿sí? Entonces, sí sabemos que el señor no se merecía que le pusieran una escultura, que le hicieran homenaje, pero la escultura no tiene la culpa. Sí, póngale una placa: este señor fue muy malo y cometió estos atropellos contra nuestros indígenas, pero la escultura como tal, en cuanto a valores plásticos, es impresionante. Entonces pienso que la escultura como tal es indefensa. Sí, no, ahí le prende candela, la coge a palo, lo que sea, ella es indefensa, no puede hacer nada, y pienso que no es la forma de sentar un precedente. Esa es mi opinión con respecto a eso. Bueno, ahí yo siento como que una contradicción, pero no, por el contrario, siento que me vas aclarando también como el sentido de hacer una escultura y lo que significa socialmente, pues son símbolos. Realmente nosotros, yo creo que mientras que vamos andando por la ciudad, no tenemos este conocimiento para poder decir, claro, esto tiene tantos años, fue creado en por tal artista y el artista se inspiró. Entonces yo creo que está bueno poder empezar a hacer ese reconocimiento tanto artístico e histórico desde el artista. Sin embargo, pues bueno, ahí estaremos charlando tal vez en otros encuentros sobre lo simbólico y cómo irrumpe esto dentro de los espacios en el territorio. Pero precisamente por eso nos lleva a hablar sobre estas esculturas que tú creas
y los espacios, es importante el lugar en donde se colocan para ti, o sea, como que debe ser un lugar específico o especial para que tenga sentido, ¿verdad? La idea es esa, sí, lo ideal es que la escultura tenga una conexión, que tenga una significación, que haya una simbología y que esa escultura tenga ahí una razón de ser, no como que llegó en un helicóptero y la pusieron y ya. Tiene que haber, lo ideal es eso, que haya un trasfondo histórico, cultural, que justifique el por qué está esa obra ahí, ¿no? La memoria hace un juego importante o participa de manera importante en la escultura. Cuéntame cómo trabajas con la memoria. Pues parece intrínseco, ¿no? Pero específicamente cómo trabajas con la memoria a la hora de crear la escultura. Depende del caso. Por ejemplo, mira que en este momento me viene a la cabeza cuando yo tuve la idea de hacer la escultura del Sumapaz. Esto se hizo un concurso, se presentó un boceto. Entonces, cuando se habló de víctimas del conflicto, a mí todo lo que me llegó a la cabeza fue dolor, esperanza, angustia, y como que la mezcla de eso es lo que hace que el ser humano ante esa situación eleve un clamor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? La composición fue un hombre y una mujer que levantan un niño hacia el cielo como levantando un clamor. Entonces, esa es una forma de concebir un trabajo por un sentimiento. ¿Sí? ¿Qué sienten las víctimas del conflicto? Pues la frustración, la tristeza, y eso en qué termina. La idea es que llevar todo esto como algo positivo, ¿sí? No quedarse en la parte triste del tema, sino que eso a qué puede llevar. Entonces, el clamor es esperanza, ¿no? Como elevar un grito diciendo esto no más. Si hablamos de otro tipo de esculturas, que se está hablando, por ejemplo, de memoria, yo me acuerdo cuando se hizo la escultura del indígena Muisca, yo ahí pensaba, el indígena Muisca es el dorado, ¿sí? Es el sacrificio más que sacrificio, sus ofrendas. Bueno, aparte de la parte sacrificial también fue importante en ello. Entonces él está con los brazos extendidos al cielo como ofreciendo su propio ser, ¿no? Al sol, a toda esta cuestión. Entonces ya es un tema más como antropológico de ellos qué hacían, cómo pensaban, qué hacían, todas estas cosas. Entonces, no sé si me explico, es de acuerdo a la persona, al momento que uno dice, esto es como por acá, y cuando se habló de la pola, que está ahí, esas son todas las que están ahí en la plazoleta de La Paz en la Gobernación. Entonces ya hablé yo con personas que tienen que ver con la historia de Guaduas, todo eso, y habla uno con personas que le dicen a uno, pues que ella fue una mujer muy valiente, que se sacrificó siendo muy joven, y pues que la idea es que es un personaje aguerrido, que es un homenaje también no solamente a la pola sino a la mujer, ¿no? Entonces todo eso llevó a que ella esté en esa posición como de orgullo, de arrogancia, de ímpetu, de yo no bajo la cabeza ante el tema de la colonización española, ¿no? Entonces es más o menos eso. Sí, y ponerse de pie. Ya voy entendiendo muchísimo más. Obviamente esto uno lo puede terminar, pero ya hablar con el artista es súper interesante. Hay una sensación en su postura, en su figura, en tal vez hasta de pronto se pensó en los momentos en los que da el sol, o sea, es súper interesante. ¿Hay algún requerimiento que tú digas a la hora de crear que se vuelve fundamental, que no le podría faltar en sugerencia a ningún escultor o escultora? Lo fundamental es la imaginación. Si yo tengo imaginación, puede que no tenga ni un lápiz, pero con lo que tenga creo, ¿no? Sí, así es, la creación desde todos los puntos del arte. Tú puedes tener el taller con los materiales más sofisticados, con todo el requerimiento técnico y esto, pero si no es, pues queda uno ahí varado. Alejandro, yo sé, y eso lo vamos a contar en otro podcast, yo sé que ahí nos vamos a agendar, pero ¿qué significó realizar la obra, la escultura de Jaime Garzón, esta que se encuentra en Corferias, frente a Corferias o en diagonal a Corferias? Sí, pues para mí fue un momento, si vamos a hablar de momentos de creación, retomando lo que venimos hablando, fue un momento de indignación. Yo a Jaime Garzón desafortunadamente no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero es increíble como personas que uno con verlas en el programa que él hacía de Sociedad, en el personaje de Heriberto, uno como le toma cariño a la persona, tiene uno como un sentido de pertenencia, ¿no?
Entonces, inclusive se puede hablar de una creación colectiva, porque no fue una idea solamente mía, que yo haya dicho, ay, hay que hacer esto. No, fue un grupo de personas que estábamos un día, creo que fue esa noche, sí, la noche del día de eso, que hablando del tema, surgió de que, oiga, hay que hacer esto para rendirle un homenaje a Jaime Garzón. Y pues no fue que se dijo, y entonces hagamos esta propuesta, sino que empezamos por algo y, oye, ¿por qué no también Heriberto? Pero es que sería chévere de cuerpo entero, ¿no? Una escultura así como un busto como tan formal, como si fuera una escultura de un personaje. Es que él es fuera de serie, o sea, él tocaba algo que no, que representara muchas cosas, ¿sí? Y cuando se dijo listo, entonces propongamos, y fue una charla de que uno habla cosas y después cuando todo tomó forma casi que no le das como miedo porque lanzamos la idea, escribimos, en esa época era llamada Radionet, es que fue hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero entonces dijimos, no, pues sí, propongamos que hacer una escultura de Jaime Garzón, de cuerpo entero y de Heriberto y también pues de tamaño natural y toda la cuestión. Y eso fue con una persona que ella falleció, se llama Fernando Guinar. Él era una persona muy metida en temas de la cultura, del arte y yo diría que un 80% del clic del asunto fue él era un tipo muy pilo. Entonces él se metió al computador y empezó a escribir y mandamos la carta, ¿sí? Me imagino que fuimos y la radicamos porque en esa época creo que ni correo sabía, eso fue hace mucho tiempo. O se envió el correo, no me acuerdo. 25 años, ya, Sí, es un tiempo sí, total. sí. Cuando al otro día, no, que vengan, que ya mi mamá quiere hablar con ustedes porque sí, que eso hay que hacerlo. Ay, qué chévere. Entonces ya dije yo, ¿y cómo hago yo? Porque Heriberto, pues, ¿cómo hago Heriberto? Pues como Heriberto, con su sentado y esto, y dijimos, hagámoslo con la caja y que no haya, que esté la silla vacía para que las personas puedan sentarse e interactuar con él. Pero decía, pero yo, ¿cómo hago a Jaime Garzón? Y fue cuando empecé yo a ver videos y cuando veo esta famosa toma que está él con la bandera, esta es, yo la vi y dije, esta es, aquí no hay nada más que hablar, esta es súper simbólica, me parece que representa mucho el tema de lo que él trabajó y luchó por la paz y que le costó la vida, ¿no? Entonces se empezó a hacer eso y eso fue, hay tema para rato con esa escultura. Sí, totalmente. Eso también le cuento a los y las oyentes, pues porque en los siguientes podcasts Alejandro nos va a contar y que ahí nos ha contado fuera de micrófonos que fue todo una travesía porque se tenía que recolectar material, desde todo Colombia enviaban el material, eran llaves y ese material que estaba en otros compuestos, pero bueno, todo eso nos lo va a contar en el siguiente episodio. Por ahora, Alejandro, y pues lo pregunto directamente, digamos que este caso especial de Jaime Garzón, porque también hay otras esculturas también históricas y que también han generado legado en Colombia, pero lo pregunto especialmente porque en esta Semana de la Esperanza, que se estará realizando este año 2024, del 11 al 16 de agosto, estaremos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y también en otros espacios. Pero en esta especialmente tú realizas la imagen de la Semana de la Esperanza y lo realizas también con unas esculturas, ¿cómo se les dice ese tamaño? Es un pequeño formato. Pequeño formato, ¿ok? Siendo la imagen de esta Semana de la Esperanza. Quiero contarle también a los y las oyentes que aquí en Colombia, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que se encuentra cercano al centro de Bogotá, se encuentra la estatua de Heriberto de la Calle. Muchos nos preguntaban que dónde estaba, que si la habían desaparecido en la gobernación. Sí, casi, pero se logró pedir en comodato desde el Centro de Memoria, que se hizo esa labor justamente el año pasado, el año 2023. Y eso fue gracias a todo un equipo y bueno, lo agradecemos. También para comentarles que estará Alejandro con nosotros en la Semana de la Esperanza, por si ustedes lo quieren conocer y para que nos escuchen en los siguientes podcasts. Banca del Parque Radio. Alejandro, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Pues para estar como en la onda de lo que estamos hablando, me gustaría que la gente nos escribiera cuál es la escultura de su ciudad con la que se sienten identificados, que sienten que los representa, que
piensen que es algo que les enorgullece o les importa porque pasaban todos los días por ahí por enfrente, o que tengan un referente con una escultura de su ciudad. ¿Cuál sería esa obra? ¿Cuál sería esa escultura, por decirlo? Gracias, Alejandro, por sentarte en esta banca. Muchas gracias a ustedes. Así es, gracias a ustedes por escucharnos del otro lado, donde quiera que usted se encuentre, si tal vez le estamos acompañando o la estamos acompañando a hacer sus quehaceres, trabajos escritos, arreglando partes de la casa, como sea, donde sea que usted esté. Gracias. Esta es Banca del Parque Radio, donde todos cabemos. Recuerden que ustedes pueden entrar a nuestra página, escucharnos en vivo 24/7. Ustedes solo escriben en el buscador www.bancadelparque.com. Allí está la señal en vivo, y también abajo va a encontrar clics directos a nuestros realizadores y a nuestros podcasts, que por supuesto también están en YouTube, en Spotify y en iVoox. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López. Una voz, Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.